gloria, aleluya. Muy buenos días, hermanos y amigos. De verdad que es un verdadero honor, un gusto, un placer el poder estar con ustedes a través de la 930 Radio Costa Rica, a través de Canal 19 y a través de todos los medios cibernéticos por los cuales el remanente adventista está todos los días de lunes a lunes, ¿verdad? Con ustedes, llegando con esta sintonía, ¿verdad? Que es una sintonía, hermanos, de bendición. De verdad que sí, mi nombre es Freddy Peña y estamos otro miércoles aquí para poder seguir con los temas que habíamos estado hablando, por lo menos el tercero de estos temas, que habla con respecto a la crisis mundial predicha. Y hoy vamos a empezar con el tema de la economía que se está desarrollando a nivel mundial. Pero antes de empezar con el tema, vamos a hacer lo que toda persona que tiene la fe, ¿verdad? Y tiene la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Padre, Jehová de los ejércitos, y en la convicción de la guianza de su Santo Espíritu, hace siempre, ¿verdad? Que es encomendar todo lo que hace en su vida, ¿verdad? Y en su diario cotidiano vivir, es encomendar al único que merece la gloria y la honra, a nuestro Padre Celestial. Hermano, yo le invito para que usted en cualquier lugar donde esté, si puede, tiene la oportunidad de inclinar su rostro y acompañarnos en esta oración. Podríamos hacer realidad lo que la palabra dice, ¿verdad? Que donde dos o tres estén en el nombre de Jesús, pues ahí estará Él a través de su Santo Espíritu. Hermano, le invito para que oremos y que le demos esta petición a nuestro Dios para que Él sea el que guíe, el que ponga en nosotros palabras y el que ponga los oídos atentos y un corazón dispuesto en todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios para poder recibir la enseñanza, la instrucción, la documentación que hoy Dios tiene para nosotros en su programa El Remanente Adventista. Oremos. Padre amado, santo que vives en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, primeramente por el privilegio que tenemos, oh Dios, de haber abierto nuestros ojos el día de hoy, de poder tener ese hálito de vida, Señor, que es un regalo tuyo, Dios. Gracias, Señor, porque nos permites, oh Dios, nuevamente el poder estar juntos a través de este programa El Remanente Adventista, nuestros hermanos que laboramos aquí y cada una de las personas que en los diferentes lugares de Costa Rica y en el mundo entero nos están escuchando, nos están viendo a través de los diferentes medios. Te pido una bendición muy especial, oh Dios, para que el día de hoy este tema que hemos venido tocando, Señor, con respecto a los eventos que se están dando, que se están desarrollando a nivel mundial, internacional, Padre, que tú puedas abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y que puedas disponer nuestro corazón para darnos cuenta, Padre, que todo esto que se está abriendo en este acto final del mundo nos muestra, oh Señor, de que tu amado Hijo Jesucristo está pronto a venir, de que las puertas, Señor, están casi abriéndose, Padre, para que tu Hijo venga y que venga por el pueblo que es de Él, Señor, por nosotros que le esperamos, Señor, y que ansiamos, oh Padre Santo, en realidad, de que ese día sea ya pronto. Gracias, Señor. Permítenos, oh Dios, llevar palabras de bendición a todos los hogares, Padre, y en forma muy especial te pido que les bendigas en todas las formas posibles, Señor. A nuestros hermanos, a nuestros amigos, Señor, que nos escuchan en diferentes partes, en forma física, Señor, en forma material, Padre, en forma económica, Dios, pero sobre todo, Dios, que la bendición espiritual, Señor, que tú sabes dar abundantemente y sin reproche, esté en todos y cada uno de los hogares de las personas que en los diferentes medios nos escuchan, Padre. Una bendición muy especial, Señor, por este ministerio, por el Remanente Adventista. Una bendición, Señor, por la 930 Radio Costa Rica, oh Dios, por Canal 19, Señor, y por todos los medios que tú has puesto, Padre Santo, para que este mensaje, Señor, para que esta verdad presente, Dios, llegue a todos y cada una de las personas, Dios, que están escuchándonos, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que este tema sea claro, que pongas un carbón encendido en mi boca, para que todo lo que yo pueda decir el día de hoy, Señor, para que toda la documentación que pueda dar, Señor, para que todas las palabras, Señor, escritas en ese libro sagrado de la Biblia que puedas poner hoy, Dios, sea, Señor, como una antorcha que alumbre, Padre Santo, el camino de todos y cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, Señor, sino que sabiendo que el único que merece toda la gloria y la honra, Señor, el único que murió por nosotros y pagó un precio, Señor, infinitamente grande, Dios, que no tiene precio, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos todo esto. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, de verdad que me siento muy gozoso porque hemos tenido bastantes reportes en esta semana, personas que se han interesado, que han estado
comentando también, ¿verdad? Que han visitado la página. Les recordamos también que ustedes pueden estarnos viendo en vivo a través del Facebook, ¿verdad? Facebook Live, buscándolo a través del Remanente Adventista CR, y que usted también pueda, hermano, tener esta documentación a través de los diferentes medios cibernéticos que ha abierto el Remanente Adventista, la 930 Radio Costa Rica, Canal 19, y también YouTube a través del Remanente Adventista CR, donde tenemos más de 450 programas. Gloria a Dios, eso es una gran bendición, un logro, un triunfo. 450 programas de los diferentes expositores del Remanente Adventista. Amén. Ahora, a mitad del programa, vamos a tener toda la información que nos pasa nuestro hermano Andy Torres. Una bendición para nuestro hermano, para él y para su familia, que es el que está siempre detrás de los controles master, ¿verdad? Y que nos ayuda diariamente aquí en el Remanente Adventista. Bueno, bendiciones. Un saludo para doña Elena también en Platanares. Doña Elena es una hermana que nos escucha siempre y nos reporta su sintonía para él, para ella, para su familia. Para Ronnie Mendoza en Pérez de León. Ya me llamó el hermano Ronnie esta semana también a decirme que estaba esperando este otro tema, ¿verdad? Que se había quedado por cuestiones técnicas. La semana pasada no pudimos exponer, pero hubo un tema muy, muy interesante con respecto a la mujer virtuosa. Muy lindo, ¿verdad? De parte de nuestras hermanas del Remanente Adventista también. Pero hoy seguimos, hermano Ronnie, ya con lo que es el tema de lo que es, nos compete la crisis mundial predicha y en lo que es el factor economía, ¿verdad? Para don Jorge Macís, para su esposa Nayibi también, para sus hijos, para Nelson, para Daniel, para Josué, que tuvimos la oportunidad este sábado también de reunirnos allá en La Verdad Presente. Una gran bendición cuando nuestro hermano Jorge nos visita, a él y toda su familia, ¿verdad? Pudimos conversar, compartir con ellos, y yo les insto a todos y cada uno de ustedes, hermanos, para que nosotros podamos reunirnos, siempre congregarnos. Si no tienen donde congregarse, hay iglesias adventistas por todo Costa Rica y por todo el mundo, hermanos, donde todos los sábados, que es el día del Señor, ¿verdad? Podemos estar reunidos, ¿verdad? Con las diferentes iglesias. Y también, pues, si gustan visitarnos ahora, vamos a ver la dirección y vamos a ver los números de teléfono y todo eso. Entonces, un saludo para mi hermano Jorge Macís y su familia, para don Juan Bautista Ferreto, también allá en Naranjo, nuestro hermano, el encargado de lo que es promover, ¿verdad? Todo lo que es alimentos libres de transgénicos, también que se reportó con nosotros esta semana. Una bendición para él, para Álvaro Castillo, para Noemí en Oruca, un reporte de ellos, ¿verdad? También de que siempre están pendientes de los programas. Para don Nicolás Castillo, para su esposa también doña Elia y sus hijos, que siempre están pendientes también. Es una gran bendición, ¿verdad? Siempre pueden ver los programas de Remanente Adventista a través de Canal 19. Y bueno, y en fin, un montón de personas más, ¿verdad? Por lo menos hemos tenido reportes, gloria a Dios, hermano, toda la gloria y la honra es para el Señor. Hemos tenido reportes de México, hemos tenido reportes de Chile, de Argentina, hemos tenido reportes ya de la parte europea, de España. Interesantísimo esto, ¿verdad? También nos han reportado de Australia, ¿verdad? O sea, personas que la hermana María, un saludo para nuestra hermana María también, ¿verdad? Ya en Australia, que hasta es una donante ya del ministerio. Es una gran bendición, ¿verdad? De que ella pueda estar viéndonos a través de los medios cibernéticos, y así sucesivamente. El Salvador, Nicaragua, o sea, reportes de todo Centroamérica, América del Sur, Estados Unidos, Norteamérica, y también reportes de algunos otros continentes en los cuyos cuales el Remanente Adventista está llegando con este mensaje. Bueno, hermanos, de verdad que es una gran bendición, hay un montón de gente que saludar, pero voy a lo que vinimos, como dicen, al tema, ¿verdad? Nos compete el día de hoy, hermanos, entonces hablar con respecto a la crisis mundial predicha. Y habíamos estado tomando los programas anteriores, hablando con respecto a lo que era el movimiento armamentístico, basados en lo que Mateo 24, capítulo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Basándonos en este contexto, hemos podido ver qué era lo que significaba gran tribulación, en qué áreas podría haber esta gran tribulación, y escogimos por lo menos de estas, la primera área, que fue los conflictos armados. Estuvimos hablando todo lo que fue la desnuclearización de la península coreana, lo que había acontecido con Siria, con Rusia, cómo Estados Unidos había levantado una carrera armamentística, ¿verdad?, en la cual se había metido, porque recordemos que también hay una profecía que habla de la bestia que sale de la tierra, ¿verdad?, que se le da el poder y que hace grandes señales, grandes prodigios,
y que va a ser la que va a lograr de que todo el mundo pues ahora la primer bestia. Vamos a ir viendo ese contexto también, ¿verdad? Lo que es profético, y vimos que en los conflictos armados, por lo menos Estados Unidos en esa área es un país relevante, ¿verdad? Importante, el país que tiene mayor potencia a nivel mundial militar, y cómo se ha ido desarrollando los conflictos que ha tenido, ¿verdad? Con Corea, con China, con Rusia, con Siria principalmente, cuáles eran los focos. Y ahora en estas 5 temas que escogimos para ver lo que era la crisis mundial prehecha, pudimos ver los conflictos armados, por lo menos a grosso modo. Estamos empezando el día de hoy con lo que es la economía, seguiremos con el hambre en el mundo, la inseguridad y violencia, y por último, con las catástrofes que están aconteciendo a nivel mundial. Hermanos, todos los datos que el remanente adventista y que este servidor les está dando son datos actuales, o sea, son datos que están a flor de piel, que están aconteciendo casi que en vivo, ¿verdad? O sea, no le estoy hablando de datos de hace 3, 4, 5 años, 1 año, 2 años. O sea, lo más de los datos que este servidor y el remanente adventista les está dando, lo más que manejan es un lapso de 1 año, porque el interés nuestro es que ustedes tengan conciencia de lo que está aconteciendo a nivel mundial en estas 5 áreas, por lo menos en estos 5 campos que escogió este servidor, para poderles mostrar cómo las profecías se van cumpliendo y cómo la venida de Jesucristo ya está, como se los dije, a las puertas, hermanos. Ok, hoy nos compete entonces lo que es la economía. Primeramente vamos a ver cuál es el término, o qué significa el término economía. El término economía, hermanos, nos dice que es una forma en la que las personas, vean qué interesante, y sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. Pero el término en realidad es así, para el mismo que tengo en pantalla, para que ustedes puedan entender un poquitico más del tema que se está hablando. Economía, dice que es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. O sea, como les digo, la forma en la que las sociedades y las personas sobreviven, prosperan, funcionan. En este sentido, es una relación básicamente de lo que se produce y lo que se gasta, para que nos entendamos, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta en qué está el mundo a nivel mundial, o sea, valga la redundancia, ¿verdad? A nivel mundial, cómo está el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está aconteciendo en lo que es esta área, ¿verdad? En lo que es esta ciencia económica, qué es lo que dice la Biblia, cómo va a llegar a afectar la economía, ¿verdad? A la forma de vida en realidad en todo el planeta. Y también vamos a ver algunos datos interesantes, por lo menos de lo que son las grandes entidades que catalizan, que pueden llevar unas estadísticas reales de lo que está aconteciendo, por lo menos en lo que es el área económica. Ok, seguimos viendo ahí, dice que hay un pequeño en pantalla, perdón, hay un pequeño gráfico que nos muestra a nosotros que el mayor de los productores, o el país, podríamos decirlo así, ¿verdad? Podríamos decirlo en estos términos, el país más rico o la economía más poderosa del mundo, vuelvo otra vez a decir, es Estados Unidos. ¿Por qué he mencionado en todos estos problemas de la crisis mundial predicha generalmente Estados Unidos? Hermanos, porque es la potencia a nivel mundial que se habla proféticamente, que va a estar a la par de lo que es la bestia, ¿verdad? De lo que es la bestia que surge de las aguas de Europa. Y eso ya sabemos que hay algunos temas bastante claros con respecto a esos, y que es la que va a estar a la par y la que va a ejercer el dominio a nivel mundial. Entonces, Estados Unidos, en ese gráfico nos podemos dar cuenta que tiene la mayoría de influencia económica, o que es el país más poderoso del mundo. Aunque tiene un crecimiento y una actividad económica bastante satisfactoria, ha decaído, hermanos, en estos últimos años por algunos factores, y experimenta algunos déficits que vamos a analizar para darnos cuenta en realidad cómo está realmente la economía de Estados Unidos. Ok, podemos darnos cuenta que entonces la revista, o la prestigiosa revista, ¿verdad?, que se llama American Interest, ha hecho pública una lista, o su ranking, sobre los 8 países más poderosos del mundo para 2017. En esa lista que da esta revista, ¿verdad?, que es como les digo, la que está catalizando siempre, ¿verdad?, cómo están las economías mundiales. Ellos muestran que los 8 países son, dicen, su reciente informe publicado ha categorizado a primero Estados Unidos, segundo China, Japón,
como los primeros países en la lista de las 8 potencias del 2017, seguidos por Rusia, Alemania y la India. Vean qué interesante. Irán ocupa el séptimo lugar, y el último de la lista lo ocupa Israel. Son datos, hermanos, que nosotros a veces ni siquiera conocemos, ni siquiera sabemos de qué. Interesante, ¿verdad? Que un país como la India, por decirles, darles una referencia, sea el 6º país más rico del mundo. Porque cuando nosotros vemos algunas gráficas, algunas noticias de la India, siempre vemos casi que la gente viviendo en suburbios, ¿verdad? Y en una forma bastante precaria, y no nos damos cuenta que son productores de plutonio y un montón de otras cosas que los hace el 6º país más rico de todo el mundo. Interesante esto. Entonces, en esta lista destacan que Estados Unidos, China, Japón, Rusia, la India, vean qué interesante, Rusia, Alemania, la India, Irán e Israel son los 8 países a nivel mundial que tienen mayor riqueza del mundo. Entonces podemos darnos cuenta que a través de esta lista Estados Unidos ha querido ejercer el dominio económico, pero hay algo interesante que ha ocurrido a nivel mundial, hermanos, que es parte también de lo que ha acrecentado, ¿verdad?, que la economía norteamericana caiga. Es que hay 3 países de esos que se han unido para poder salir o poder hacer una economía trilateral, podríamos decirlo, entre los 3, ¿verdad?, que llegó a matar las expectativas de Estados Unidos de llegar a ser una potencia mundial. Vean qué interesante a nivel económico, aunque es la que más produce, aunque es la que más tiene en este momento por lo menos influencia económica, pero Rusia, China e Irán, Rusia con Vladimir Putin, China con Xi Jinping y Irán con Hassan Rouhani, se han unido estos 3 países para lograr hacer, como les digo, una economía trilateral, para ponerse más o menos al mismo nivel que está Estados Unidos. Ahora vamos atando cabos. Nos dimos cuenta, qué interesante esto, ¿verdad?, que cuando vimos el área militar o cuando vimos los conflictos armados, nos dimos cuenta de que estos mismos 3 países que se unieron económicamente, los 3 países tienen problemas, podríamos decirlo así, o conflictos bélicos con Estados Unidos. O sea, ven qué interesante, o sea, en el área bélica o en los conflictos armados ha tenido Estados Unidos problemas con ellos, y ahora en lo que son lo que es el área económica, estos mismos 3 países que han tenido problemas con Estados Unidos se han venido a unir para hacer un frente económico y no ser una dependencia absoluta, aunque sí tienen parte que ver, ¿verdad?, con algunos convenios, tratados y cuestiones de negocios internacionales, ¿verdad?, pero han venido a unirse estos mismos 3 países que han tenido conflictos armados con Estados Unidos, se han venido a unir para formar una economía trilateral no dependiente del gobierno de Washington. Entonces esto es bastante interesante porque nos da a entender en realidad, y vamos a ir viendo y vamos a estructurar, y el programa de la otra semana va a ser muy interesante porque vamos a ahondar un poquito en cómo está el déficit, ¿verdad?, cómo está en realidad el gobierno de los Estados Unidos, cuál es la función del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, qué tiene que ver el Banco Ambrosiano del Vaticano con Estados Unidos. Ese es el tema la próxima semana. Hoy solamente estamos hilando para que nos demos cuenta en qué posición está o podríamos mencionarlo así, ¿verdad?, esta potencia mundial económica o la bestia que sale de la tierra, y por qué va a llegar a ser dependiente, o por qué está siendo ya dependiente de las decisiones, por lo menos podríamos decir literalmente, del Vaticano y de la Iglesia Romana. Ok, seguimos entonces analizando un poquito aquí. Estos 3 mencionados países han llegado a entender que la unión y cooperación, hermanos, entre sí son las únicas herramientas, vean qué interesante, para hacer frente a un problema mutuo. ¿Cuál es el problema mutuo? La influencia que ha ejercido Estados Unidos sobre todos los países del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema mutuo de estas 3? Es el problema presentado por una creciente influencia de Washington en sus asuntos internos. Y cuando hablo de Washington, hablo de la capital de Estados Unidos, hablo de los convenios, hablo del movimiento económico que tiene Estados Unidos, porque nos guste o no nos guste, y tenemos que entenderlo, la mayoría de la economía mundial gira, hermanos y amigos, en derredor de las decisiones que este país del norte de Estados Unidos
tome, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta, miren ahora, bueno, que ahora vamos a hablar un poquito de ese tema, sube el dólar y todo sube, acrecenta la canasta básica, acrecenta los combustibles, todo lo que son importaciones, exportaciones, tienen algún tipo de cambio debido al movimiento monetario, o por lo menos de la moneda de los Estados Unidos, que es el dólar. Entonces, nos guste o no nos guste, lamentablemente la mayoría de los países del mundo son codependencias de la economía de Estados Unidos. Entonces, estos tres países, que también son potencias económicas mundiales, ¿verdad? En menor grado, menor cantidad, menor porcentaje de producción y de exportación e importación, pero que se han venido a unir para poder rechazar la influencia norteamericana. Y eso ha venido a acrecentar también mucha problemática dentro del mismo país de Estados Unidos. Les explico todo esto porque vamos a ver ahora cómo se va a desenvolver este asunto, ¿verdad? De cómo al caer la economía de Estados Unidos va a tener que enlazarse, ¿verdad? Que es lo que voy a explicar el próximo programa, va a tener que enlazarse a algo o alguna economía un poco más poderosa y más estable, y por ende va a tener que cumplirse la profecía en la que dice que la primer bestia le dio poder a la segunda bestia para que ejerciera dominio sobre toda la tierra. Ok, continuamos analizando y nos dice entonces que la alianza entre Irán, Rusia y China ha cambiado el balance del poder en el mundo, hermanos, derribando el histórico sueño de Estados Unidos de la dominación total. Entonces Estados Unidos, al haber caído un poco su economía, porque recordemos que desde hace años, no de ahora, ha venido una gran recesión que ha tenido Estados Unidos desde que empezó la guerra de Irak, recuerda, empezó a decaer porque los gastos económicos, y ahora vamos a ver una estadística, militares que ha generado todos estos conflictos bélicos, pues han deteriorado, ¿verdad? Han descalcificado, por decirlo así, las bases económicas de Estados Unidos, y ha decaído mucho en su poder económico, ¿verdad? Y al haber esta otra alianza, que ya no son dependencias absolutas de la economía de Estados Unidos, todavía se le ha acrecentado más la situación a este país. Y nos muestra también, podemos ver la otra, nos muestra también, y vamos a verlo, cómo está la economía de Estados Unidos al 2017. Vean qué interesante esta profecía que viene aquí. Dice así en Jeremías 9, 23, 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y de que me conoce, pues yo soy Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Hermanos, este asunto que se está dando con respecto a la economía, que ha caído tanto en el gobierno de los Estados Unidos, ya es algo profético, algo que tiene que tener un cumplimiento para que se pueda desarrollar uno de los actos finales de la historia humana, y que nos está mostrando, y ahorita vamos a ver cómo la Biblia también nos dice que va a llegar un momento en que se va a acrecentar tanto la economía o el problema de la economía, en la que usted no va a poder ni siquiera comprar, porque va a ser demasiado caro o va a haber escasez de producto. Ok, seguimos dando ahí algunos datos interesantes, ¿verdad? Y nos damos cuenta, para que nos demos cuenta, hermanos, qué es este país. A veces ni siquiera sabemos, hermanos, de qué estamos hablando cuando hablamos de que es una gran potencia, o de que, vean qué interesantes estos datos. Estados Unidos, situado en América del Norte, que tiene una superficie de 9.831.510 kilómetros cuadrados, es uno de los países más grandes del mundo. Vean qué interesante, con una población estimada, esos son datos del 2017, en 127.513 personas. Oiga, es uno de los países más poblados del mundo, con 33 habitantes por kilómetro cuadrado. Interesante, a veces pensamos que los países más poblados son China, o esos países que se hablan de millones y esto, pero cuando usted ve la proporción del territorio tan grande que tiene Estados Unidos, que son 9.831.510 kilómetros cuadrados, usted ve su población y se da cuenta que por kilómetro cuadrado hay 33 habitantes, y usted extrapola a los otros países del mundo que son más pequeños,
y que tienen, o sea, la población tal vez se ve más porque es más pequeño, pero en cantidad, por lo menos de lo que es kilómetros cuadrados, el país o es uno de los países más poblados, y con esto menciono algunos asiáticos, del mundo. O sea que Estados Unidos tiene una sobrepoblación interesante. Eso ha acrecentado también mucho, también el asunto de la falta de trabajo y algunos factores que se han ido dando, ¿verdad? Dentro de las últimas, podríamos hablar de los últimos 25, 30 años en Estados Unidos, cosas que las generaciones anteriores o las últimas 2 generaciones en Estados Unidos nunca vieron. A partir de la recesión de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando usted hace estos estudios, hermanos, se da cuenta que en este momento Estados Unidos tiene un factor influyente que es sobrepoblación y falta de o generar trabajo. Mucho de la mano de obra, por eso es interesante las decisiones que se han dado en estos últimos tiempos, en estos últimos meses del presidente, ¿verdad? Que ha querido volver otra vez a traer el área laboral y productiva para que quede dentro de Estados Unidos, porque muchos de los trabajos o de las mano de obra o maquila, podríamos decirlo así, franquicias que tiene Estados Unidos estaban fuera del país, y eso acrecentó y ha acrecentado mucho la baja economía pues que ha mantenido, ¿verdad?, de en sí por cápita. Ok, interesante esto. ¿Por qué les doy todos estos datos, hermanos? Ustedes dirán, pero es un programa cristiano, pero es que esto tiene que ver absolutamente con todo lo que nos está pasando en este momento y lo que va a acontecer. Si nosotros no conocemos estos datos, hermanos, si usted no está informado, hermano, de lo que está aconteciendo en el mundo, de cómo está la situación, usted está totalmente desprevenido, usted está totalmente dormido y no se está dando cuenta qué está aconteciendo en derredor suyo. Pero cuando usted empieza a darse cuenta de todas estas perspectivas, de estos 5 temas que estamos tocando, por lo menos básicamente de los 5 que son los que les mencioné ahora, militar, económico, o sea, violencia, catástrofes, todos estos asuntos, usted se da cuenta cómo está la realidad mundial, hermanos, usted abre los ojos y usted empieza a buscar a Jesucristo, porque ya se da cuenta que todas las profecías de la Biblia, casi absolutamente todas, están cumplidas. Entonces, seguimos viendo este dato con respecto a este país. Estados Unidos, como les dije, es la primera economía del mundo por volumen de PIB o por PIB. Ahorita les voy a explicar qué es el Producto Interno Bruto. Dice, su deuda pública, oigan, su deuda pública en 2016, este dato está de fin de año, hace unos 6 meses, 5 meses atrás, fue de 17.166.182 millones. Oiga, 17.166.180 de euros. Es el país, vean qué interesante, hermanos, según los datos del FMI, que ahorita vamos a ver también qué es el FMI, dice que es el país más endeudado del mundo, con una deuda del 105.61%, o sea que tiene una deuda todavía pasada más del 100%, 105.61% del Producto Interno Bruto. Su deuda por cápita o por persona es de 53.494 euros por habitante. Sus habitantes, hermanos, están entre los más endeudados del mundo. Dice en este momento, el FMI dice que es uno de los países que más, o sea, es el país más endeudado, es el país que tiene más deudas a nivel del mundo y que por cada habitante debe 53.494 euros. O sea, que están totalmente endeudados. No hay un país que deba más a nivel mundial que Estados Unidos. Y de hecho, esto que les estoy mostrando hoy, como se los estoy diciendo, es la puerta que va para el estudio del otro miércoles, que nos va a enseñar por qué es que Estados Unidos se está aliando o está abriendo supuestamente un país que ha sido siempre protestante, que dentro de sus enmiendas tiene que no van a unir jamás lo que son las disposiciones gubernamentales o del Congreso con la religión, como es un país que se está uniendo ahora y está haciendo lazos económicos con Roma. Esto es lo que nos está abriendo este estudio hoy, o esta información nos está abriendo para que la próxima semana, hermanos, podamos hablar de cuáles son esos lazos, de quiénes son los que están moviendo la economía de Estados Unidos, porque a veces pensamos que es Estados Unidos. Estados Unidos está endeudado al 106%, o sea que todo lo que tiene, más un poco más, se lo deben a alguien.
Y ese alguien vamos a darnos cuenta la otra semana quién es. Y por eso es que se va a cumplir la profecía de que la primera bestia le dio el poder a la segunda bestia para que ésta ejerciera el dominio sobre todo el mundo e hiciera adorar. Ahora vamos a ver el versículo, a la primera bestia. Entonces se está viendo en un problema económico tan grande Estados Unidos, que ha tenido que hacer alianza, y vamos a verlo principalmente con el Banco Ambrosiano, con los bancos europeos, que todos y la mayoría pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y por eso es que nos estamos dando cuenta que ahora los nexos y los lazos que tiene Estados Unidos con Roma se están fortaleciendo en una forma en la que la gente, algunos se maravillan porque no conocen estas informaciones y dicen, mira qué interesante, Estados Unidos aliándose y abriéndole al Papa Francisco, y acaba de ir Trump a reunirse otra vez con Francisco, y Francisco vino otra vez, y aunque no hay mucha amistad, y ahí generan algunas fotos en las que no se dan la mano, ni hubo tanta amistad como lo hubo con Obama, pero los nexos, los convenios tienen que seguir adelante, y por eso es que estas dos grandes fuerzas económicas, como lo es la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque es una de las entidades, o por lo menos lo que es el gobierno del Vaticano, y el Banco Ambrosiano, que es el que maneja, es la mayor potencia y dueño de casi todos los bancos del mundo, de hecho dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es un banco del gobierno, sino que es un banco del Vaticano. Vamos a analizar todo esto y vamos a seguir con el tema después de este corte musical. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Pues yo puedo confiar y mi vida entregar, pues yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino, es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Bueno, hermanos, de verdad que Jesús debe ser nuestra razón de vivir. Estamos en el Remanente Adventista y les recuerdo, amigos, que cualquier consulta ustedes pueden hacerlo al 8314-7619, donde usted puede encontrar todos los días a nuestro hermano Carlos González, ¿verdad? Que le va a recibir y va a escuchar sus consultas, sus sugerencias,
sus peticiones de oración también al 8314-7619. También usted puede comentar en el Facebook a través del Remanente Adventista CR, hermanos, y puede encontrar también todos nuestros programas interesantísimos, 450 programas, ¿verdad? Los diferentes expositores. Los lunes nuestro hermano Abel Moya de salud, los martes nuestro hermano Carlos González ahí con temas, y nuestra hermana María Elena con temas de profecía también, los miércoles con este servidor, datos históricos, profecía, historia, un poquito ahí de todo, ¿verdad? Datos bastante interesantes y actuales. Los jueves con nuestro hermano Will Chavarría con estudios de profecía muy buenos, tienen que ustedes escucharlos, todos los programas. Y los viernes también con nuestro hermano Alfredo Garita, basado en el capítulo 24 profético de nuestro Señor Jesucristo. Bastantes temas, todas las semanas tenemos cultos, como les dije ahora, ¿verdad? Las diferentes iglesias que hay en todo el país adventista. Si usted vive en Pérez de León, si usted vive en Pital, si usted vive en cualquier parte que usted viva de Costa Rica o fuera de ella, usted va a encontrar una iglesia adventista. Y le recordamos que la palabra dice que no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino también estamos en Coronado, en la verdad presente, de la Bomba del Trapiche, 400 Norte y 200 Este, en el complejo Las Huacas. Hermanos, también tenemos otra iglesia aquí cerca para la gente que vive en esta zona de Desamparados, San Francisco, Curriabat, San José Centro. Hay otra iglesia en San Francisco de Ríos, 50 metros oeste, al costado sur del parque, habrá unos portones azules. En la segunda planta usted encuentra la iglesia El Juicio Final. Bueno, ya saben, hermanos, pueden seguirnos a través de YouTube con el nombre Remanente Adventista CR, y tenemos esa cantidad de programas de todos los temas diferentes de nuestros diferentes expositores. Seguimos para ver si puedo por lo menos dar este tema de entrada. Estoy dándoles todos estos temas, hermanos, como les digo, porque quiero explicarles ya la otra semana por qué es que Estados Unidos se está aliando básicamente con el papado, con la Iglesia Católica. Porque hablamos ahora acerca del PIB, o sea, lo que significa Producto Interno Bruto. Esa sigla es el conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo. Generalmente, hermanos, ese espacio de tiempo generalmente es el de un año. Pero usted se va a dar cuenta de que Estados Unidos, en algunas estadísticas que se han dado, ¿verdad? Algunos estudios que se hace de las diferentes entidades que regulan, catalizan, que observan el movimiento por lo menos de los productos internos brutos y de las deudas externas y las deudas internas de los países que catalizan eso, se da cuenta usted que Estados Unidos ha decaído. Y este gráfico siguiente nos enseña que por lo menos trimestralmente cayó en este año que pasó, ¿verdad? En el 2016 cayó 2.6, y el evalúo anual del Producto Interno Bruto fue de un menos, vean el porcentaje, por lo menos los que pueden estarlos viendo a través de la televisión y a través de la internet, y explico para los hermanos de la radio, bajó a nivel general, ¿verdad? Anual. Este gráfico nos enseña que Estados Unidos bajó 1.9% en su Producto Interno Bruto, o sea que el año pasado y este año va con iguales expectativas, ¿verdad? Más bien se ha acrecentado por alguna temática que vamos a ver ahora, por este movimiento tan grande que han dado, por lo menos armamentísticamente, ¿verdad? Este nuevo presidente. Pero el año pasado bajó casi 2% menos en la producción o en el Producto Interno Bruto, o sea que produjeron casi 2% menos de lo que lograron consumir. O sea que hay un déficit dentro de la producción interna de los Estados Unidos, que ya la está haciendo, en vez de crecer económicamente, la ha hecho más bien mermar en su economía. Vean qué interesante esto. Nos dice que hay dos cosas que experimentan por lo menos este déficit de Estados Unidos, dos fuertes déficits que están entre los mayores de su historia. El déficit fiscal, porque deben demasiado, ¿verdad? O sea, ellos están, como lo hablamos ahora, con un 4.2% del Producto Interno Bruto, o sea, producen mucho menos de lo que están generando, ¿verdad? O sea, no generan, sino que más bien hay un gasto interno, ¿verdad? El déficit interno es del 5%, o sea, que están produciendo menos de lo que están gastando, podríamos decirlo así, para que nos entendamos en buenas palabras, ¿verdad? Y a buen tico. O sea, se comen lo que no han producido. Entonces es algo interesante, ¿verdad? Que le pueden generar problemas económicos graves, o que le están generando problemas económicos graves
al país. Nos damos cuenta también entonces que en el empleo, como les hablaba ahora, que genera Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Porque yo me centré en esto porque es necesario que nosotros conozcamos cuáles son los entes o los gobiernos que están declarados ya proféticamente de que van a ser los que van a tener el dominio en estos tiempos, ¿verdad? Y ya todo esto está aconteciendo, hermanos. Si usted no lo sabía, sépalo, ya está todo casi que listo, ¿verdad? Para ese último acto del mundo, ¿verdad? De la vida sobre este planeta y de ese lindo y hermoso y majestuoso evento que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El empleo que genera Estados Unidos es bastante precario, hermanos, y los salarios están por debajo de las otras generaciones anteriores. O sea, nunca nadie ha ganado menos. Aquella historia, hermanos, que se decía ya del sueño americano de irse a Estados Unidos para generar buena plata y para ganar más, y porque era aquel sueño, ¿verdad?, que todo el mundo pensaba que era la tierra de las oportunidades y las maravillas. Eso ya es una falacia y es una mentira. O sea, Estados Unidos está en un déficit, tiene problemas precarios, ¿verdad?, de empleo, y los sueldos son todavía, o sea, muy por debajo de las que generaciones anteriores han tenido. Encontrándose además de esto, acrecentando el país sometido a la locura guerrera de la administración actual. Vean qué interesante. Cuando entró Trump al gobierno, empezó a haber una carrera armamentística, o sea, como le puse yo ahí, una locura guerrera, ¿verdad? Y quiero darles unos datos nada más para que ustedes tengan un poquito en conciencia de lo que está ocurriendo en esto. Estos datos nos dicen a nosotros que, según la estimación de expertos, esta campaña bélica que se está dando, que se ha levantado, ¿verdad?, ha generado grandes costos. Por lo menos vamos a hablar de los últimos bombardeos que se hicieron en Siria y en algunas incursiones, ¿verdad?, movimientos de buques, que lo hablamos la semana pasada, bueno, por lo menos el programa pasado. Con respecto a eso, vamos a ver por lo menos el caso de algunas de la campaña bélica que se hizo en Siria. Vean qué interesante esto. Se gasta aproximadamente, o en un año, para una campaña como la de bombardeo que se hizo en Siria, se gastan 10,000 millones por año de dólares. O sea, si en este año van a estar en estas mismas incursiones, en estos movimientos, podríamos decirlo así, logísticos y balísticos, ¿verdad?, se van a gastar 10,000 millones aproximado de 10,000 millones de dólares por un año. Un misil Tomahawk, que son los que se usaron para bombardear Siria, sale costando 1.5 millones de dólares cada misil. Vean qué interesante. Y una hora de vuelo de los cazas F-22 vale aproximadamente $68,000. O sea, imagínense ustedes todo el despliegue que se ha hecho, hablando solamente de las incursiones a Siria, sin contar en cuenta los movimientos que se hicieron al Golfo de Corea y a todos estos movimientos que han habido también, Afganistán. O sea, algunos de los movimientos militares que ha tenido Estados Unidos. Si usted suma todo eso, estoy hablándole solamente del bombardeo a Siria, se gastan 10 millones por año. Cada misil vale 1.5 millones y una hora de vuelo de un caza F-22 valen $68,000. Si usted junta todo eso a la mala economía que tiene, y que la Unión Europea dice que esta tendencia de crecimiento de los países más ricos está decayendo, vean qué interesante, y ha sido muy poco el crecimiento en los últimos años, usted se va a dar cuenta que Estados Unidos, además de que tenía el 106% menos de su Producto Interno Bruto de producción y generación de empleos y económico, o sea, ha decaído grandemente, ¿verdad? Lo podemos ver ahora en las estadísticas. Nos damos cuenta entonces que Estados Unidos está totalmente endeudado, o sea, está totalmente endeudado, y esta campaña que se ha iniciado con esta nueva presidencia nos enseña a nosotros de que este asunto va empeorando, ¿verdad? En vez de ir generando más riqueza, en vez de ir estabilizándose, ¿verdad?, económicamente el país, más bien va en descenso y va en decadencia. Nos podemos dar cuenta entonces también, viendo las otras, nos podemos dar cuenta que el IPC, que es el índice de precios al consumidor, vean qué interesante, el IPC, índice de precios al consumidor, que es el que mide todos los meses y sirve para calcular la inflación. La inflación es el aumento, recuerden, hermanos,
generalizado y sostenido de todos los bienes y servicios de un país. O sea, lo que sube, podríamos hablar, por darlo así, cómo sube la canasta básica para que nos entendamos. El IPC indica eso y nos está indicando de que Estados Unidos, hermanos, cada vez tiene las personas o los habitantes menos accesibilidad a los productos de la canasta básica. Y si ellos lo tienen, y si ese país, que es el que la mayoría de los demás países somos codependientes de ello, entonces de igual forma de rebote, podemos decirlo así, todos los otros países van a estar con déficits en el IPC, o sea, o cada vez va a ser menos accesible los bienes y productos adquirirlos para los habitantes. Interesante esto, ¿verdad? Lo vimos hace poco, lo vimos en nuestro país hace 15 días, que hubo una gran alza, ¿verdad? Por lo menos del dólar, el dólar subió casi a 600 colones, agarró una tasa bastante alta, yo creo que fue el récord, ¿verdad? En los últimos años. Interesante, y de ahí en ende nos subieron todo, los productos, toda la materia que se importa de este país, ¿verdad? O de las demás dependencias económicas de Estados Unidos, se tendieron al alza, ¿verdad? Lo que es el combustible, interesante, sube el dólar, sube el combustible, sube el dólar, sube el arroz, sube el dólar, suben los frijoles. O sea, eso no es algo de que estemos inventando ni que estemos sacándolo fuera de la manga, sino que es algo, hermanos, amigos, de que se está viendo palpable en nuestros días, en nuestro país, y que nos damos cuenta de que lamentablemente este déficit, que lamentablemente todas estas malas determinaciones, estas malas campañas, mala administración de los recursos, por lo menos de este país, ha generado que todos los otros países que somos codependientes de su economía estemos sufriendo un déficit económico. O sea, por eso es que se llama el programa Crisis Mundial, porque esto está afectando a nivel del mundo. Solo que predicha, porque la Biblia ya lo había dicho. Dice la palabra del Señor, vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor ahí con respecto a esto. Vean qué interesante. Apocalipsis 6:6. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Cuando usted lee esto en la profecía, tal vez ustedes, hermanos, amigos, no lo entienden. Yo quiero explicarles un poquito este asunto de este versículo profético. Cuando se habla de un denario, amigos, hermanos, se habla del pago que tenía una persona por el trabajo diario, por el jornal diario. Y vean qué interesante, cuando se habla de 2 libras de trigo, se habla de un kilo de trigo. O sea, que iba a ser tan caro el producto, según lo que nos dice la profecía de Apocalipsis 6:6, que usted iba a tener que trabajar por muy poco. O sea, imagínese usted lo que es hacer una labor de todo el día para que usted solamente pueda comprar 1 kilo de harina. O sea, que usted trabaje todo un día para usted comprar 1 kilo de harina. La Biblia nos está diciendo que esta crisis mundial predicha iba a venir y que iba a ser tan difícil acceder a los artículos de consumo básico, hermanos, y que iban a ser tan caros que muchas de las personas pues iban a padecer de hambre. Y de hecho, dentro de eso, ¿verdad? Cuando usted ve los 4 jinetes que salen en el Apocalipsis, recordemos que hay uno que se llama hambre, ¿verdad? Entonces es interesante cómo todas estas profecías vienen enlazadas, cómo todo eso, aunque no nos estemos dando cuenta, hermanos, por eso es que ese es el interés de este servidor y del remanente adventista, de que usted aprenda y vea qué es lo que está aconteciendo en el mundo, para que usted pueda abrir los ojos, amigo, hermano, y usted pueda darse cuenta de que los tiempos están cumplidos. Dice la profecía de Apocalipsis 6:6 que usted va a tener que trabajar por muy poco. O sea, que va a tener que trabajar todo un día para comprarse 1 kilo, 2 libras o 1 kilo, ¿verdad?, de harina. Que usted va a tener que trabajar todo un día para comprarse 2 kilos de cebada, un producto mucho más barato que la harina. ¿Me entiende? O sea, que usted va a tener que elaborar para poder tener un poder adquisitivo muy poco. ¿Por qué? Porque la economía mundial iba a decaer. Y si estamos dándonos cuenta que la potencia que lidera toda esta economía a nivel mundial, que podríamos decir que es el intermediario general o el productor principal de todo lo que son movimientos económicos a nivel mundial, como lo es Estados Unidos, está caída, está con un déficit y está totalmente, podríamos decirlo, fracturada su economía, hermanos, nosotros
vamos a llegar, estamos entrando en el tiempo en que esa profecía se está cumpliendo. No nos damos cuenta mucho aquí en Costa Rica porque tenemos una gran bendición y la recesión todavía a nosotros no nos ha tocado tan fuertemente. Somos un país bendecido, pero hay países en los cuyos cuales usted ya no puede comprar nada. Hablemos de nuestros hermanos de Venezuela. Como todos estos obviamente por cuestiones políticas, ¿verdad? Pero es parte de la influencia que todas estas profecías que se están cumpliendo dan. Y usted se da cuenta que ya las personas, tengo amigos venezolanos que nos hablan, bueno, y entre esos un saludo para nuestro hermano Euder y su esposa Febe, que también pienso que nos están escuchando, ¿verdad? Y para sus hijos, y nuestro hermano Euro, su papá, ahora que vino de Venezuela estuvimos conversando, hermanos, trabajar todo un día para llegar a comprar una caja de leche. Y si te venden no te venden más de una caja de leche, no te venden más de 1 kilo de arroz, no te venden más, o sea, algo interesantísimo, bueno, doloroso, ¿verdad? Interesante porque se cumple, uno se da cuenta cómo se está cumpliendo esto. Va a llegar a ser esta crisis a nivel mundial, porque las economías, hermanos, proféticamente está predicho que están quebrándose. Y lo podemos ver en lo que hemos analizado hoy con respecto a Estados Unidos. Quiero terminar para que la próxima semana nos podamos ya centralizar en cuáles son los bancos que están ayudando o están manteniendo o asesorando a Estados Unidos, para que nos demos cuenta cuál es ese nexo, ¿verdad? Entre la bestia que sale de las aguas y la bestia que sale de la tierra, que es Estados Unidos, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta por qué es que va a obligar a la gente a orar a la primer bestia. Es porque totalmente va a ser dependiente de la economía de la primer bestia, y la otra semana vamos a hablar con nombres y apellidos. Ok, el FMI, como les hablaba ahora, o el Fondo Monetario Internacional en Washington, nos dice lo siguiente, vean qué interesante. Nos dice que América Latina, el Fondo Monetario Internacional nos dice que América Latina empeora y seguirá decreciendo en 2017 según el Frente Monetario Internacional. Dice que por esta recesión que hay en Estados Unidos, lo dicen en Washington. Hermanos, y esto yo no lo estoy sacando de la manga, puede buscarlo en las noticias, lo dicen a todos los días en las noticias. El Fondo Monetario Internacional de Washington dice que América Latina empeorará en el 2017 su economía. Vean qué interesante. Y nos damos cuenta de que en su último informe hecho público este mes, ¿verdad? En realidad esos son datos súper recientes. Nos dice el Fondo Monetario Internacional, calcula que la economía latinoamericana acaba en el 2016 con un déficit o una recesión de un 0.3% menos, o sea, que decayó totalmente la economía. Y nos menciona el Fondo Monetario Internacional uno de los casos que es el caso más palpable de Brasil. En América del Sur hay una gran expectativa en países como lo que es Argentina, en países como lo que es Colombia, bueno, y todas las dependencias, Uruguay, Paraguay, todos esos que dependen mucho de la economía de Brasil, uno de los países más grandes de América del Sur, y esa economía como productora y como consumidora de los diferentes artículos que los países vecinos, como por el caso de Argentina, producen, uno de sus mayores clientes o los mejores clientes ha sido Brasil, pero con la recesión que tiene y como ha bajado su economía o su nivel económico, ¿verdad? Su PIB, ¿verdad? Su producción interna bruta y todo lo que estuvimos hablando, nos damos cuenta de que aunque la economía de la mayor parte de los países tienen tímidos crecimientos de lo que es América del Sur, el bajón de Brasil arrastra cualquier promedio, o sea, que al haber caído Brasil en la condición económica en que está, que es bastante precaria, nos dice el FMI o el Fondo Monetario Internacional de que está arrastrando a todos los países de América del Sur. Vean qué interesante cómo se está complicando el asunto económico a nivel mundial. La región latinoamericana se ve muy afectada por dos de las grandes incertidumbres en este momento: el bajo precio del petróleo. Recordemos que solo en Costa Rica, ¿verdad, hermanos? Bueno, eso es una excepción. El petróleo siempre va para arriba por el monopolio que sabemos que hay, ¿verdad? Y todo este asunto, que no me quiero meter en esos temas. Pero, hermanos, ha habido un gran bajo en el petróleo que afecta mucho lo que es la economía latinoamericana y que castiga a los países exportadores, ¿verdad? Y los riesgos del repliegue final oigan qué interesante repliegue final de los estímulos monetarios de Estados Unidos. O sea, el Fondo Monetario Internacional nos dice que el haberse agravado el problema, oiga, con lo que son las economías
denominadas o que son dependientes del dólar, y lamentablemente a nivel mundial, o sea, ya estás así, todos los países, por lo menos latinoamericanos, comercian en dólares. Recuerden, algunos con europeos con euros, pero todo gira casi en general en dólares. Y al haber bajado o haber tenido esta economía de pasivos del dólar, problemas nos han arrastrado y nos están generando en toda Latinoamérica problemas devastadores. O sea que la plata nuestra, o por lo menos la plata de cada uno de los países latinoamericanos y alrededor del mundo, de todos los países dependientes de Estados Unidos, va a valer menos. Y dice Apocalipsis 13, 17, porque esos ya se los... Voy a leer 2 versículos que nos van a competir al tema de la próxima semana. Por eso yo le digo a usted, amigo, que no se lo pierda. Hoy ha sido solamente estadística. La otra semana vamos a hablar de cuál es la real relación que tiene Estados Unidos con el Vaticano y cómo depende a través de estos intereses económicos, ¿verdad? A estos intereses bancarios que casi la mayoría de los bancos de Europa y, como les digo, la Reserva Federal de los Estados Unidos pertenecen al Vaticano. Y cómo es que esta gran potencia, esta gran nación, caída económicamente, como lo hemos visto a datos recientes de este año, ¿verdad? Finales del anterior y de este, cómo esta nación de Estados Unidos ya ha caído y cómo se ha detenido, o cómo es que hasta el día de hoy está totalmente dependiente también de la economía europea, de los bancos del Vaticano. Apocalipsis 13, 17 nos dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vean qué interesante. Y el otro versículo, cuyo cual, ve, ahí está la unión, Estados Unidos y Vaticano. Apocalipsis 13 nos dice lo siguiente, versículo 11 y versículo 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como un dragón. Hablábamos de Estados Unidos y eso lo vimos en lo que fueron los conflictos armados, ¿verdad? Y dice el 12 de Apocalipsis capítulo 13 versículo 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hermanos, mi nombre es Freddy Peña. Para mí ha sido un gusto el poder llevarles toda esta información. Hermanos, los espero para que todos los días nos vean, nos sintonizan. Recuerden que estamos en programas en la 930 Radio Costa Rica de 8 a 9 y todos los días de 7 a 12 de la noche, todos los días de lunes a lunes, nos pueden seguir ustedes a través de Canal 19. Dios les bendiga, no se pierda el programa del otro miércoles, va a estar muy interesante y nos vamos a dar cuenta cuál es esa alianza entre las 2 bestias proféticas, ¿verdad?, de Apocalipsis. Dios les guarde y les bendiga.